Hola, ¿cómo estás? Tal vez te estás topando por casualidad con este video. Y si te vas a quedar, quiero que puedas hacer una introspectiva, que puedas analizar, que puedas pensar y que puedas decidir. Quiero hablarte un poquito del miedo. No sé si sabías, pero naturalmente no nacemos con miedos. Los dos miedos con los que nacemos son el miedo a caer de lugares altos y el miedo a sonidos abruptos. Se hizo un análisis a unos bebés, se les ponían imágenes de arañas y de serpientes y se les ponían también imágenes de flores y ellos reaccionaban bien ante cada una de las imágenes. No sé si sabías, pero la mayoría de los miedos son miedos enseñados. Son miedos los cuales otras personas tal vez decidieron y se echaron para atrás, y por eso nosotros estamos comiendo de ese miedo. Ahora quiero que penses en tus miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿A qué le temes? ¿Qué te atemoriza? ¿Qué te sostiene? ¿Que no te deja avanzar? Y quiero que veas también un poquito más profundo. Muchas veces esos miedos son realmente el miedo al que dirán, el miedo en que yo lo puedo hacer mejor, miedo a la muerte, miedo a envejecer. Y es muy común ver que otras personas quieran analizar y ver nuestro trabajo y juzgarlo. Y a como hay personas que van a juzgar para bien, hay personas que van a juzgar para mal. Y muchas veces no nos gusta estar expuestos, eso nos atemoriza, preferimos muchas veces no hacerlo. Y me ha pasado, el hecho de que te esté hablando de esto es porque estoy trabajando a diario con mis miedos. Quiero que penses ahora en de qué te has privado por miedo a no hacerlo, por miedo a no ir adelante. Yo disfruto muchísimo los deportes extremos, me gusta muchísimo bungee, si pudiera hacer rafting haría, si pudiera tirarme de paracaídas lo haría. Disfruto todo eso, me gusta mucho las sensaciones y experiencias y adrenalina que se genera. Pero hay mucha gente que a esto le teme con todo su corazón y me dice: hey, usted está loco. Pues sí, un poquillo, a veces estoy medio loquillo, pero son cosillas que disfruto, y a eso es a lo que yo he llamado enfrentarme a lo que a otros les pueden parecer temores. Muchas veces el hecho de lanzarse puede ser motivación para otros. Quiero que vayamos y pensemos en Adán. Adán, cuando nació o fue creado más bien, él empezó y nació sin miedos. O sea, fue concebido en el corazón de Dios, formado y llevado a la tierra, y él nació sin miedos, sin temores, sin dudas. Pero su pecado construyó una barrera que le impidió acercarse a Dios confiadamente. En Génesis 3, no sé si pueden revisarlo, pueden analizarlo ahí después, ahí habla que Adán huyó por temor. Él estaba atemorizado, con miedo. ¿Cómo miedo si él se podía relacionar con Dios con la completa libertad? Eso fue el pecado. Ahora quiero que veas un poco más profundo y penses en vos mismo. Muchas veces también el pecado te ha atemorizado, el pecado te ha impedido avanzar. Y es tarea de todos nosotros enfrentarnos a eso. Veamos la historia que estamos viviendo en este momento. O sea, en este momento es muy común el miedo, el temor, los medios. No sabemos qué está pasando, no sabemos qué va a pasar con la economía, con nuestro trabajo. Hay personas que están perdiendo su trabajo, que están pasando por dificultades. Y es incierto, es verdad. Son situaciones inciertas que nos generan duda, que nos generan temor. Pero es ahí donde toca aferrarse a Dios. Quiero que veamos la historia de David y Goliat. Igual, hablando de miedos. Quiero que veas al ejército. El ejército de Israel estaba completamente atemorizado por una persona. Una persona que tal vez tenía características especiales o diferentes, que era una persona que se veía más fuerte, que se veía más grande, que parecía que mataba a todo el que se le acercara,
y el ejército de Israel estaba completamente atemorizado. No podía avanzar, no podían reclamar lo que era de ellos. Estaban luchando por tierra. Y llegó un jovencito que tal vez se veía más escuálido, más pequeño, muchísimo menos capacitado, sin herramientas, y dijo: yo quiero enfrentar a ese gigante, que me lo echen, que yo lo puedo vencer. Y David lo dijo porque él se había enfrentado antes con otras cosas, con otros miedos. Se había enfrentado a leones, se había enfrentado a osos, y él tenía ciertas capacidades desarrolladas que tal vez muchos no veían. Y él se enfrentó a ese gigante y lo botó, lo mató, arrancó su cabeza y le expuso. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ponte en los zapatos de David y pensá. O sea, muchas veces un pueblo puede estarse privando de lo que realmente les pertenece por el miedo general o el miedo comunitario. Pero si yo decido enfrentar, ¿cuánto puedo alcanzar y cuántas personas pueden ser beneficiadas? Es demasiado genial saber que podemos bendecir a otros cuando enfrentamos nuestros miedos. Dice que Jesús nos recuerda, más bien: mi paz les dejo, mi paz les doy, no como este mundo se las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso ahí lo parafraseé un poco, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios va más allá de lo que humanamente estamos acostumbrados a vivir. La paz de Dios no son las pastillas, no son los métodos que este mundo nos da. La paz de Dios es inexplicable. Y de esa paz es la que nos tenemos que inundar para que no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo. Recuerdo muy bien una etapa de mi vida en la que estuve pasando por una situación complicada y escuché esta frase que caló en mi corazón y decía más o menos así: paz no es un sentimiento de tranquilidad, paz es que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces lo que necesitamos es eso, en medio del miedo, el temor, la duda, el afán, que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Y mientras yo pasaba por esa situación compleja, yo decía: Dios, ordena mi mente, mis pensamientos a tu voluntad. Y pude vivir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y siempre que paso por situaciones complejas, recuerdo muy bien esa frase: paz no es un sentimiento de tranquilidad, sino que todo esté en orden conforme a la voluntad de Dios. Para ir cerrando esta pequeña charla o pequeña conversación, quiero dejarte algunos consejos. Y el primero es: descansa en Dios. No te esforces de más, descansa en Dios. Muchas veces nuestros miedos están fuera de Dios y en Dios no son nada. Decirle a Dios: Dios, aquí te entrego lo que soy, mis miedos, mis temores. Quiero que por favor hagas como te dé la gana, porque tal vez estoy privando a otros de bendecirles. Es tarea de todos nosotros. También quiero que recordes, es necesario acción y práctica. David no fue a vencer a Goliat de la nada. Él antes pasó por luchas con los osos, con los leones, y esto lo fortaleció, inclusive fortaleció su mente y le llevó a vencer a Goliat. Ahora, una actitud de humildad también es necesaria en medio de todo el miedo. ¿Por qué humildad? Porque muchas veces hay otras personas que ya han pasado por situaciones similares. Y este consejo va de la mano con el siguiente, y es que no está mal pedir ayuda, no está mal decirle a otros: hey, me ayudas, me das tu perspectiva, porque hay muchas veces personas que ya han pasado por la situación que nosotros pasamos. Muchas personas han pasado por esa situación y tal vez vos estás afanado
y no querés dar el brazo a torcer, pero tal vez te puedes acercar a alguien que ya haya pasado por ahí, te pueda aconsejar, te pueda dar la ruta un poquito más clara y con más perspectiva, que muchas veces eso es lo que nos falta, perspectiva para caminar tranquilamente. Quiero que como consejo siguiente, entregale tus miedos a Dios, entregale, decirle a Dios, Dios, aquí están. Tal vez no es mucho o parecen insignificantes, pero quiero que me ayudes a enfrentarlos, quiero que me ayudes a trabajarlos, quiero que me ayudes a vencer. Y como último consejo, que esto te quede bien claro, no bajes los brazos, bajar los brazos nunca es una opción. Es tarea tuya, es tarea mía enfrentarte a los miedos porque son personales. Recordá en que tal vez si enfrentas y vences a tus miedos, muchas otras personas puedan ser bendecidas. Y de paso les quiero recordar, si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden buscar como Win Orias. Mi nombre es Edwin Orias y esto es All Together. Pura vida, bendiciones. Chao.